una nueva cápsula legal de Auren Abogados. Mi nombre es Regina Díaz, parte del equipo legal de la Ciudad de México. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Ya es parte de la familia Auren y ya ha aparecido en algunas cápsulas. Con nosotros tenemos a Luis Rovira, un especialista en materia laboral. Y el día de hoy vamos a estar platicando algo que está transformando el mundo laboral: el cambio de la jornada. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Regina. Mira, contigo me gusta empezar de lleno. Correcto. Empecemos por definir qué es la jornada laboral según la Ley Federal del Trabajo. Está bien que empecemos con las cuestiones primarias. ¿Qué es la jornada de trabajo? Es el tiempo que el trabajador está a disposición del patrón. Disposición subordinado. ¿Qué significa la subordinación? La facultad de mando que tiene el patrón y el deber de obediencia que tiene el trabajador. Entonces, el tiempo en que se encuentra subordinado el trabajador para el patrón o para la empresa, eso es la jornada de trabajo. Ahora, hay diferentes tipos de jornada de trabajo. Correcto. ¿Cierto? En términos generales y para efectos de esta charla, podemos hablar que la jornada de trabajo es de tres formas. Es la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. Okay. Ahora, vamos a hablar como un antes y después, ¿no? Correcto. Antes, ¿cuántas horas preveía la jornada laboral? Lo que más impacta y lo que nos vamos a señalar ahora son las 48 horas, que era la jornada diurna y lo máximo, el tiempo máximo que podría desarrollar el trabajador en sus labores subordinadas, 48 horas. Que diariamente serían como 8, ¿no? Si lo trabajamos, si lo manejamos en una semana de 6 días, son 8 horas diarias. Y es ahí donde impacta esta reforma, porque si lo tenemos como un máximo antes de que venga esta reforma, son 48 horas, lo vamos a reducir a 40. Y eso genera varios ajustes en las jornadas de trabajo. Y eso ajusta o repercute, desgraciadamente y como siempre, pues en el patrón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene varias consecuencias que las iremos abarcando a lo largo de nuestra charla. Ahora me gustaría preguntarte, ¿en base a qué criterio fue que surgió esta reforma con reducir las horas? La reforma no es mala. Somos el país, en términos generales, que más amplia tiene la jornada de trabajo. La tendencia mundial es esta reducción. En Latinoamérica tenemos ya el ejemplo, Colombia tiene ya 42, Chile y Ecuador ya tienen las 40 horas. Aquí lo importante es que no es una reforma mala y entendemos que es un beneficio en favor del trabajador. Sin embargo, esto tiene que ir de la mano y es ahí donde viene el problema con la productividad. A mí no me importa o a la empresa o al empresario o al patrón que elabora una jornada de 40 horas o si trabajaba 48, pero que si se la tengo que reducir por ley, que no me vaya a impactar en la productividad. Ese es el grave problema. Y en México tenemos el problema que no está muy bien aplicada, estudiada, desarrollada o organizada, es la productividad. Entonces, esto puede generar problemas, sobre todo a las pymes, ¿no? a las pequeñas empresas Esto va a y medianas. un cambio radical, pero por ejemplo, Sí. ¿qué impacto tendrían las empresas? Pienso así, rápidamente, contratos y turnos. Sí, el problema es ahí, es donde vienen los turnos. Por ejemplo, un trabajador que hoy por hoy tiene una jornada de 48 horas, la normal, la diurna, la que casi todos trabajamos, la jornada de lunes a viernes, ahí no nos afectaría en nada, porque una jornada de semana inglesa, pues de lunes a viernes 8 horas son 40 horas. Esas empresas no van a tener ningún problema. El problema viene con las jornadas de lunes a sábado o con las jornadas que ya la ley llama jornadas especiales, 24 por 24, 12 por 24. Y ahí es donde empiezan los graves problemas. ¿Por qué? Porque estos trabajadores que trabajaban de lunes a sábado
eran las 48 horas, van a trabajar nada más de lunes a viernes. Pensemos que se está perdiendo ahí para el patrón un día de trabajo, un día de 8 horas. Y más aún, ¿qué problema vamos a tener ahí? Y aquí viene ese trabajador que me trabajaba o que le trabajaba a la empresa de lunes a sábado 48 horas y ahora lo tengo que tener en 40 horas, pues generalmente le voy a reducir a que va a descansar el sábado. Y el sábado, si necesito que vaya a trabajar el sábado, como él ya trabajó de lunes a viernes, ya el sábado no se pagaría una hora, no se pagaría la jornada extra. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, si fuera jornada extra, en este caso de las 8 horas, yo pagaría un 100%. El grave problema aquí es que ese trabajador, como me trabajó de lunes a viernes, al estarme trabajando el sábado, me está trabajando durante su periodo de descanso semanal. Y eso me obliga a la ley a pagarlo en un doble, su salario más un 200%. Cuando algo era actividad normalizada. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que hacer el patrón? Pues tiene que reestructurar a lo mejor, y aquí pues lo veremos. Una reestructura puede ser alguna automatización de procesos. Y una automatización de procesos implica reducción de personas y pérdida de la fuente de trabajo. Entonces tenemos que tener con mucho cuidado con esta reforma, porque si bien es cierto, es en beneficio de los trabajadores, puede traer ahí un efecto boomerang como el que estamos comentando. Ahora, ¿también el día de descanso se modifica o sigue como estaba? Ese es el problema. Entonces ya los días de descanso en una jornada normal, que era nada más el descanso el día domingo, ahora va a ser sábado y domingo. Entonces ahí viene el problema que te estoy comentando si lo trabajamos el sábado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor podríamos dar el consejo a algún patrón. Bueno, si tú dejas ese trabajador el sábado, le vas a pagar el 200%. A lo mejor contrata a un trabajador por una jornada reducida para que te cueste nada más el salario. Puede haber fuentes de trabajo que lo permitan. Vamos a pensar algo que no sea tan calificado, un restaurante, que a lo mejor un mesero traiga un mesero con jornada reducida. Pero ¿qué pasa con la gente calificada? No puedo traer para los sábados a cualquier trabajador que sea calificado. A ese trabajador me va a costar un 200% que trabaje el sábado. Entonces, viene ahí efectos importantes, efectos boomerang que tenemos que tener cuidado. Pues caer en la informalidad. Ahí está, ese es un problema. La reforma, empiezan los diálogos. La reforma va, y lo sabemos, esto está anunciado por la presidenta. Sin embargo, tendremos que esperar a la reforma a ver si manejarán casos de excepciones o analizan todos estos puntos que estamos comentando que pueden llegar a ser perjudiciales. Es muy particular, es caso por caso. Es correcto. Entonces, hacerlo general cuando hay trabajos excepcionales. Exactamente. ¿Y cómo impacta a una pyme o cómo impacta a una gran empresa? Entonces, a lo mejor podríamos manejar algunos casos de excepción. No sé, podría ser algún caso de excepción. Tenemos algún caso de excepción por ahí en el artículo 153 de la ley, que solamente a las empresas que tienen más de 50 trabajadores les obligan a tener una comisión de capacidad, de capacitación y adiestramiento. A lo mejor esto nos podría dar un ejemplo si empieza la reforma a las de menos de 50 trabajadores, no aplicarla. Sería cuestión de estudiar para que no sea el impacto tan fuerte del patrón, ¿no? ¿Y ahorita esta reforma en qué etapa está? ¿Ya están las cámaras? El problema es que nada más está anunciada, ¿no? Me preocupa la entrada en vigor. Ese es el problema. 1 de mayo, ya estamos acostumbrados, como cuestiones políticas, más que nada, tuvimos el 1 de mayo del 2019 la reforma trascendente que tuvimos. Ahora viene este 1 de mayo, donde solamente se anuncia, pero no hay para cuándo. Se empiezan hasta el 2 de junio las pláticas en el Congreso. No tenemos nada aún. Lo único que sabemos, que así está también ya manifestado
por el secretario del Trabajo y por la presidenta, que va a tener un tiempo de 5 años para que se vaya adaptando. Y yo digo, eso llegarnos un poco de otros criterios, de Así es. ejemplos, porque la verdad está un poco en área gris. Es un momento delicado para la situación. Venimos de una reforma de hace poco tiempo en donde se duplicaron prácticamente las vacaciones. Ujú. Entonces, de 6 días se van a 12 días. Entonces, imaginemos este ejemplo, un trabajador que tiene un año, vamos a hablar de lo mínimo, que por un año tiene 6 días de vacación, tiene 12 días de vacaciones, tenía 6. Pero ese trabajador ya me va a faltar, si trabaja de lunes a sábado, 2 semanas. Y si él trabajaba los sábados, ya le tengo que quitar los sábados, entonces ya pierdo también de ese trabajador de 2 semanas que estamos hablando de vacaciones, un día por semana. ¿Cómo cubrimos eso? Tenemos que cubrir eso. ¿Y cubrir eso qué implica? Gastos, pagar un salario, seguridad social y todo lo que concierne, ¿no? Y digo, en México que es donde, digamos, prosperan y donde hay demasiadas pymes que son empresarios que les van a ver. Es la base trabajadora y de las fuentes de empleo en México son las pymes. Y si digo, si de por sí me cortas operación, pero quieres rendimiento, no sé, Exactamente. tengo que cortarles a mis trabajadores. Bueno, parece un poco gris el escenario. Los estudios internacionales que se han hecho dicen lo contrario, dicen que en el sentido de cuando se reduce la jornada de trabajo, se aumenta la productividad, pero tenemos que pasar por procesos de productividad. Estamos hablando de países como España, como Alemania, ¿no? Digo, habría que aterrizar. Entonces yo creo que debíamos saber primero, antes de esta reforma, o a lo mejor hacerle en este ínter en que entra en vigor, que hablan de 5 años, de aplicarnos en productividad, ¿no? Para poder compensar esto. Digo, vamos a tratar de no ser tan pesimistas. ¿Qué beneficios podríamos encontrarle a esta reforma? Beneficios, bueno, como trabajador, pues tenemos el beneficio de que tiene un mayor tiempo de convivencia familiar, de esparcimiento, a lo mejor una reducción de estrés, un descanso. Y si esto se refleja con una buena planeación en productividad, pues al patrón le beneficiaría en base de aumentar una productividad, pero tenemos que cerrar ese círculo importante, ¿no? Claro. Y digo, ¿qué recomendaciones podríamos darles a los trabajadores o empresas? Porque todavía no es una realidad. Estamos viendo, pero ya más o menos apuntamos para ahí. Es una realidad que nos va a pasar, pero a futuro. Exacto, todavía no. Pero ¿qué medidas podría yo ir Tenemos adoptando? como patrón, es que es a quien más afecta esta reforma, lo que estamos comentando, tiene que buscar procesos de automatización, procesos de aumento de productividad, para que pueda, en el momento en que va avanzando gradualmente, él ya está preparado para poder pues cubrir estas horas que a las que se está reduciendo la jornada de trabajo y directamente pudiera ser la productividad, ¿no? Ir armando una estrategia para que no tengas huecos. Es correcto, hay que empezar a trabajar ya. No sé si te gustaría agregar algo. Pues nada, tenemos esto, tenemos grandes cambios trascendentales, ya los hemos tenido y vienen grandes cambios trascendentales, tenemos esta reforma, esperemos de cierta forma que pues también busquemos la forma de que el gobierno apoye a los patrones, ¿no? A lo mejor unos incentivos, porque aquí está nada más el patrón llevando todas estas cargas y tenemos que ser muy claros y muy objetivos. Sin patrón no hay fuente de trabajo y sin fuente de trabajo no hay trabajadores. Entonces tenemos que buscar la forma de compensar un poco al patrón, a estas pymes que son las que más trabajadores tienen en México, para poder llevar una reforma y que sea
un ganar-ganar en todos los sectores, ¿no? O sensibilizar un poco que hay muchas pymes, o sea, sí hay grandes monstruos que claro que Sí, ellos pueden eficientar. pero la base del empleo está en pymes, Pero las pymes, están en México. Entonces, eso sería una buena opción y analizar muy bien estas reformas. En realidad, realizar y oír los foros que vienen, pero que lo hagan en realidad, porque no hemos tenido experiencias que no hacen casos en los foros. Y oír a los patrones y oír a los sindicatos. ¿Cómo puede jalar esto en beneficio de todos, ¿no? claro, un apoyo, sí. Es correcto. Pues muchas gracias, mi estimado. Con mucho gusto. Una plática como siempre valiosa de derecho laboral que para algunos es aburrido, pero para mí qué divertido. Es importante. Sí, muy importante y muy entretenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ya saben, en Abren Abogados contamos con los especialistas que los pueden llevar de la mano para cualquier materia. Gracias por acompañarnos.